veces le ha pasado esto. De los pocos días que está bien, súper bien. Le prometo que no tardaré en recuperarse. Ya lloraremos, señorita. Ellos tienen razón. Es una más de sus crisis. Y usted logrará superar. No nos digamos mentiras. Esta vez no voy a levantarme, Alicia. Todo está perdido para mí. Nacemos para morir. Y siempre nos marchamos después de vivir nuestro ciclo. Y ya yo viví el mío. Tengo pelucas, pero no me gusta ponerme peluca. Lo que no les gusta me dicen nomás. Siempre voy a estar acompañando. Después me lo arreglo yo, sí. Eso no importa que me lo arreglo a mi gusto. No, pues yo le tengo que arreglar para que quede bella. Permiso. Hola, Sí. yo me quiero cortar el pelo. ¿Cuánto sale? Es que no atendemos a varones nosotros. Ah, ya. Va, pues Anda Elizabeth. medio, como que anda medio Volado. ¿Y qué quería? cortarse el pelo. Ah, no. Andaba medio boli. ¿Será cierto si cortan el pelo? No, no, es un cabro que andaba medio raro. No se asomen, no se asomen. No, es que estoy al frente de la ventana, no hay que tirar unos piedrazos. Cuando se necesitan los carabineros no pasan nunca. Mira las cabritas, las lolitas. Esas son las lolitas. Sí. Echando a perder este barrio. No, este barrio está muy hecho a perder. Es que lo que pasa es que aquí hay mucho negocio, mucho pack de estos lolos que van a conversar y métele pizza y métele. Ya, ahí se sentaron felices y aquí no ha pasado nada. ¿Se fueron? No, están ahí. Tanto tiempo, Sanita. ¿Cómo estás, tu chiquita? Bien, Sanita. Qué bueno. Hola, Chabelita, ¿cómo estás? Asientito. Estoy trabajando por aquí cerca. Ay, qué No bueno. es primera vez que trabajo por aquí cerca, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas la otra vez que también estaba trabajando? Bueno, y resulta que le vengo a hacer un regalito, Ay, qué que, bueno. que son unos volantes para la peluquería, porque me dijeron que tenía que hacer algo para demostrar que sabía hacer este tipo de afiches. Y le hice unos volantes para la peluquería para hacerle publicidad, ¿ya? Publicidad, dice Salón de Belleza Anita, con más de 50 años de tradición, cortes, peinados, tinturas, manicure. Pero manicure lo hacemos ya. Pero, ¿cómo no va a hacer su Anita manicure? Ay, ¿cuándo? Usted hacía manicure antes, Hacía de harta. todo antes. Pero sabe que eso es lo que Todo hacíamos antes, pero ahora no. pues. hoy día manicure se hace todo el mundo, No, hasta los hombres se ¿cómo están crees? haciendo Se hace. manicure. Sí,
Sí, Te se están hace haciendo mucho. mal los puntos. La manicure es más que el peinado ahora, pues en vez del peinado la manicure va delantera. Y como yo vengo de pasito nomás, yo solo traigo regalos para que los pueda repartir. ¿Ya? Para que los Yo repartan. no me gusta ir a repartir volante. Pero bueno, me voy por Sabanita. Que lo guarde. Después lo guarda. Muchas gracias. Otro día vamos. Oiga. Te dedican a repartir. Sí, después lo reparto. No. Deje mi ¿No te cartera. quieres quedar tomandecito? No, Sabanita, porque tengo que irme y 8 días sí que vengo. Ya. Ya 8 Chao, días. Sabanita. Chao. Oiga, Sabanita, ¿y la Tato no va a los desfiles ahora? No, nada, no se lo está en el pasado. Oh, sí, Y porque llega a ahora... la hora del cohete, te llega a las 12, a las 11. Gente viene, pero muchas veces se va. Es que aquí, ¿sabe lo que le falta a una persona que le haga todo lo que se hace ahora? Sí, pues. Un estilista. Pero, y eso es re fácil, la Tato sabe todo. Lo único que es actualizarse con las tijeras nomás. ¿Ya? Y hay secadores y todo. Claro, Pero no lo secador profesional para hacer el alisado que se utiliza ahora. Ya, pues. Un tazo de verde, Nos de la vemos vela, lo que entonces, quiera, pues. guardita. Ya, pues. Saludos. Chao, Sanita. Hasta mañana. Papito, hasta mañana. Venga. Cholo. Venga. Venga, hijito, venga. Cholito. Cholo. Qué perro más tonto. ¿Cómo ahí? Hola, mijita. ¿Se adelgazó? Está delgada. ¿Está bien? La vieja fea que entró al hotel. Y ese par de cabros, oye, que entró. También mocositas, oye, que Niñitas nomás. niñitas nomás. Mira, Ana Luisa, las pinzas me las tienen llenas de rush. Todas pintadas aquí. Mire cómo Será las la tiene. chabela que se habrá pintado. No sé, Sí, porque yo no soy. a mí esto no me gusta. Porque el otro día una clienta le dejé la cabeza toda pintada. Toda pintada. Y me costó cualquier cantidad sacarle del pelo y del casco la pintura. Y no sacaste un pedacito de papel y la pasaste el tiro. Sí, Una vez que sale el tiro todo, así es. ¿ves?
No lo hagan más nomás. ¿Quién fue? La Rusia. La Rusia dice, mi tía Chabela fue. Ay, a mí me echa la culpa, señora. Oh. No, papá. A mí me echa la culpa, ¿cómo sabes si fue alguna persona que está apurada? ¿Quién, mi hijita? Para salir de la ¿Usted fue? con las pinzas. ¿Usted fue? Sí, dice que ella fue. No sé. La cosa es que no quiero que lo hagan más. Gallo me persiguió pidiéndome dos chauchas para comprarme un pan. Venía de allá yo. Oye, ¿qué te estoy creyendo? Feo, pelado, gordo. Ya, déjame en paz, yo no tengo plata. Y más para acá, ya veníamos ya al almacén. Me dicen, yo sé que tiene plata, si usted tiene cara de platúa. No tengo plata, tuviera te habría pasado. Y vengo y saco 60 pesos, 30 pesos. 30 pesos nomás tenía. Sencillo. Y le dije, esta es toda la plata que tengo. ¿No ves cómo yo sabía que usted tenía la plata? Y cuando llegué a su casa me sigue dando más porque me falta para el pan. ¿Y te siguió para acá? Aquí, pues este gordo pelado que se paró ahí comiendo pan. ¿No lo viste? No. Ahí en la vereda se paró. Aquí vive. Tiene que le tener dije, cuidado. no vivo aquí, le dije yo me vengo a peinar. Capaz que yo estoy esperando el viejo pelado. Quedaste simpático. Listo. Me voy. Chao, Anita Luisa. Chao, Chávez. La libertad personal, la realización personal, la autonomía personal, todo es personal. Podemos decir también el egoísmo personal, donde en el fondo Dios está Señorita, no se nos reclame. Gracias. Ahí hay dos. Si quiere ir a cortarse el pelo. Ah, ya, pues. Está buena. Gracias. Señora, por favor, quiere cortarse el pelo. Cortar el pelo, porque uno no sabe cómo le van a cortar y la dejan como una mula. Es bien barato. Sí, que lo barato cuesta caro eso. Sí. Ya, esta es la botella. Señorita. Señorita, si quiere cortarse el pelo. Ya. No es una mentira, pero yo estoy bien. No es Ahí voy a ir a ver la puerta que está, parece que está abierta, Tato, voy a venir al inspector y lo saco un parte. pero estoy bien. No me diga mentiras, porque si no, no voy a poder morirme en paz. ¿Cómo estás, Sebastián?
¿Cómo quieres corto? Mire, lo que yo necesito es que sea un corte gótico así, pero sin las puntas para adelante. Eso es lo que necesito. Que sea onda así, puta, corto atrás, Ya. pero sin las puntas para adelante. No quiero las puntas hacia adelante. O sea, tipo parejo. A ver, te lo voy a ver si, para que no... Una revista o algo así. Para que no tengamos... A ver, trata de ver ahí a ver si hay algo para yo guiarme. Algo gótico, gótico. Ahí tienes otra cosa. Sí, pero como que no quiero esas mechas así para adelante. ¿Son las únicas que tienen? Es que hay, pero las otras son más de... Mira la revista, a ver si sale la revista más moderna. No quiero que sea melena así. Que no quiero todo parejo. Lo quiero onda puta. Onda gótico. Así. Onda gótico. Espérate. Ahí. No sé. ¿Está bien ahí? Igual me imaginaba como. Te corta, a ver, deja sacar. Sí, me imaginaba, por ejemplo, como la. No sé si usted cacha la Edith Piaf. ¿No? ¿No lo ubica? Ah, le dipía, sí, el corte de ella decías tú que estabas quedando así tan corto. ¿O lo querías más corto? No sé, filo, no. A ver, cuenta. 3, 4, sí. Ya, chao. Chao. Que viene mi niñita. Hace falta una plancha, hay que comprar una nueva. Ahí hay. Esta italiana me gusta. A mí me gusta esta otra. No, me gusta la italiana. La blanca me gusta a mí. ¿A ti te gusta la negra? La negra. La Pero ¿y negra, cuánto cuesta la negra? como 50.000 pesos. Pero la blanca es más barata. Sí, pero es mejor Sí. la negra. Pero es que la blanca es el mismo, desempeña lo mismo. Pero y la va negra- a economizar 30.000 pesos. Pero la negra dura más. Si lo barato sale caro. Me gusta la blanca. A mí me gusta la negra. Yo me voy a poner un abrigo con un pollito de piel. Tengo un pollito de bisón. Una estola. No, esto no tengo. Tengo solo ¿Y una estola qué le hiciste? la de pues. ¿Y a quién se la diste? A mi sobrina se la di a la Pati. ¿Para qué tenía pieles? Tengo. Estáis regalando las cositas más buenas. Mijita, a Estáis usted yo le regalando regalé unos orillitos de piel, acuérdese. las patas de atracar.
No, pata de vaca no he tenido nunca. El de, ¿cuánto se llama? El de zorro. Claro. No. Te regalé unos cafecitos, abriguitos. Acuérdese, hace muchos años atrás. Ya. Chao, chao. Chao, Charita. Chao. Chao. Bye. Señorita. Señorita, un volante, por favor. ¿De qué? Para que se vaya a cortar el pelo, peinarse. Ay, ¿dónde está? Aquí a la vueltecita, está la dirección. ¿Ustedes pueden hacer eso como con las tijeras que sacan Sí. entre medio? Sí. ¿Hacen de eso también? Buenas tardes. ¿No ha cerrado todavía eso? No, todavía no. Ay, qué tranquila, que hay trabajo. Adelante. La estamos esperando, no sé de qué hora usted, desde ayer que está. Es que ayer la llamé y me colgó todas las veces. Pero mijita, usted no sabe el problema que yo tenía. No tenía luz en casa, estaban los de electricidad aquí. ¿Sí, a ver si- Asientito. Es que me dieron un trabajo. Pero no me tuve que hacer. Así. Porque a veces uno tiene... No puede, oye, conversar. Si no, sí entendí. Como la casa llena de hombres de luz, Ay, llena de hombres. llena de hombres, y yo sola aquí, ¿se imagina? ¿Podían hacer algo? No, ¿Laca no te va a echar? no, Ya está. sin laca, porque me lo tengo que arreglar después. Muy bien, pues. Ya, gracias. Ya, señorita. ¿Le pusieron pestillo a la puerta? No. Mira atrás, sentadita. Eso. ¿Y tiene plancha para alisarme el pelo? Sí tengo. Sí, acabo de comprar una, así que sí. Después le dice a su compañera que se vayan a planchar el pelo aquí, que se vayan a peinar. Ya. Tengo a tu compañera. Sí, Tiene que pasar unos folletos para entregarle a ella también. sí hay.